Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, compa carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la quiera alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular, ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, Las luchas sangrientas de nuestro pueblo, las luchas sangrientas en Centroamérica nos han dejado muchos sinsabores. Pero los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlo. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, compa carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y al que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular, ni de vivir de leyenda. Canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, olor de vino ancestral. Viene su cueca de lucha, cabalgando tiempo trae. Canta, canta, compañero, Canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, olor de vino ancestral. Viene su cueca de lucha, cabalgando un tiempo atrás. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Y que Monseñor Romero no puede llamarse muerto. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta más
buenas tardes. ¿Qué tal están? Me imagino que los hondureños y las hondureñas hoy nos encontramos sumamente tristes. Tristes porque siguen cayendo compañeros y compañeras afectados por las pandemias. Las pandemias de la corrupción, las pandemias del pillaje, las pandemias del COVID-19, las pandemias de la militarización de la sociedad hondureña que priorizó comprar fusiles en detrimento de abastecimiento de los hospitales públicos que hoy están matando a este pueblo. La pandemia de las intolerancias que hoy terminan con la vida del periodista David Romero Elner. Sin duda, los hondureños y las hondureñas vivimos momentos angustiosos, momentos de muchas tristezas acumuladas porque hay un diseño de construcción de un pueblo con baja autoestima. Desde hace mucho tiempo, aquí se edificó una sociedad con baja autoestima que logró recuperar aquel 28 de junio de 2009, creer en sí mismo, que podía restablecer la institucionalidad patria. Ahí salíamos, desbordábamos nuestras prácticas, las construcciones que había edificado la oligarquía y los grupos de poder en contra de este pueblo, de tenerlo inmovilizado, paralizado, lo desbordamos y salimos de forma espontánea a las calles. Pero no podemos dejar de reconocer que hubieron voces fundamentales para que los hondureños y las hondureñas construyéramos y edificáramos esa confianza que habíamos perdido como consecuencia de los diseños de poder, de reducirnos nuestra autoestima a la máxima expresión. Y una de esas voces fue precisamente la voz del periodista David Romero Elner, quien indicaba desde la Radio Globo de que en Honduras se había producido un golpe de Estado, un rompimiento de la institucionalidad en perjuicio del presidente Zelaya, mientras los otros medios que históricamente habíamos creído en ellos porque se nos había instalado que eran la voz del pueblo, que eran la voz de la tradición histórica, que eran la voz que encarnaba los anhelos de la sociedad. Pues esas voces traicionaban a un pueblo indicando que había ocurrido una sucesión inconstitucional. Inmensa falsedad que trataban de edificar en el imaginario colectivo de la sociedad. Pero ahí estaba David Romero Elner, ahí estaba Radio Globo, ahí estaba ese compañero valiente que desafiaba la cultura de dominación que se imponía a través de esa estructura golpista, que quería hacernos creer que aquí no pasaba nada y que aquí ese golpe de Estado, o lo que ellos llamaban sucesión constitucional, era para salvar la patria de las invasiones extranjeras y de los dominios extranjeros que históricamente aquí se han perpetuado, que se perpetuaron desde la independencia misma, desde el asesinato de Morazán, desde las anarquías que se dieron de 1838 a 1876, desde la invasión yanqui a través del capital minero y el capital bananero. Eso no decían los camisetas blancas, eso no decían los que dieron ese golpe de Estado el 28 de junio de 2009. Pero ahí estaba David, ahí estaba Radio Globo, ahí estaban compañeros y compañeras valientes que alzaban su voz, empoderados por un director de la radio y un dueño de la radio que tenían claro, que tenían una misión histórica que pasaba por abrirle los ojos al pueblo hondureño frente a las dificultades que representaban las tecnologías de la comunicación al servicio de esa estructura que usurpaba el poder. Hoy asesinaron a David Romero Elner y lo asesinaron desde el momento en que prohibieron que sus voces se volvieran a escuchar en los medios de comunicación que denunciaban las corrupciones de este pueblo. Lo asesinaban a David Romero desde el momento en que se instalaba esa persecución en su perjuicio y en contra de la radio y la cadena de televisión Globo, que provocaban su cierre y que se emitían órdenes de captura, no en contra de David Romero, sino en contra de la libertad de expresión de este país. Sin duda,
Hoy parte David Romero Elner, sufriendo las consecuencias de una dictadura que lo persigue por denunciar la corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social de más de 7.000 millones de lempiras. Hoy se ensañan con David Romero y lo asesinan. Lo asesinan desde un centro en el que lo tenían encarcelado y en el que él es la única víctima de COVID-19. Asesinan a David, asesinan la voz de la resistencia, asesinan al hombre que soñaba con la construcción de una patria desmarcada precisamente del crimen organizado que hoy dirige este país. David Romero anunciaba de que si hay algo a lo que le temía el dictador era un pueblo en las calles. Hoy, sin duda, nuestro programa no se realiza como otros programas. Hoy reconocemos que estamos sumamente tristes por la caída física del compañero David Romero Elner. Tristes por lo que sufre su familia, triste por lo que representa esa caída para un pueblo que sueña con una mejor patria. Sin duda, para Educación Popular, para el canal Vida TV, para este programa que se construyó hace más de 6 años, las tristezas se instalan. No podemos olvidar al David Romero Elner solidario que conocimos precisamente en la Radio Globo en el año 2012, cuando su servidor le tocaba presentar los días miércoles la Plaza Magisterial Copén. Siempre nos encontrábamos con don David Romero Elner, y estando en ese espacio, precisamente que él concluía su espacio noticioso para dar lugar a la Plaza Magisterial Copén, don David Romero muy gentilmente salía a saludar a nuestros invitados y a su servidor en particular. No olvidamos, don David, las pláticas, los conversatorios que instalábamos cuando se aproximaban las 8 de la mañana, hora en que yo iniciaría el programa en la Radio Globo. No olvidamos cuando usted nos decía que teníamos el ingenio y la creatividad en materia de producción para tener un programa de incidencia, no solamente local, sino que nacional. Yo recuerdo que una vez le dije a don David, cuando me exponía con ese tipo de planteamientos ante el doctor Membreño, y él se sorprendía cuando le indicaba que el productor de la Plaza Magisterial Copén no era su servidor, sino que era mi hijo. ¿Y cuántos años tiene el cipote?, me decía don David. Tiene 18 años. Y efectivamente, su servidor no podía mentirle a aquel hombre majestuoso que realizaba una lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Como tampoco vamos a olvidar cuando usted veía, compañero David Romero Elner, que su servidor podía hacer carrera tanto en radio como en televisión. Hoy lamentamos profundamente desde el programa Educación Popular la partida del compañero David Romero Elner, la partida de esa voz que se alzó en contra del rompimiento de la institucionalidad, no solo aquel 28 de junio de 2009, que también indicaba cómo el 12 de diciembre de 2012 se secuestraba la sala del Constitucional para ponerla al servicio del señor Juan Hernández Alvarado, y así concentrar los 3 poderes del Estado. Don David Romero Elner advertía un segundo golpe de Estado en nuestro país, golpe de Estado al que eran indiferentes la gran mayoría de la sociedad, porque creían que los golpes de Estado solo se producían cuando se quitaba al presidente de la nación. Este homenaje que realizamos en la presentación de nuestro programa Educación Popular, que es precisamente construido el mismo por Mario José Argeñal y presentado por su servidor Mario Argeñal, no es de manera casual.
es un reconocimiento a un luchador contra la corrupción, a una víctima de la dictadura que el día de hoy fue asesinada por la misma. A continuación, le presentamos imágenes que nos reencuentran con el compañero, con el amigo David Romero N. David. No, están invitados a los familia, bueno, David. aquí están. Familia, identificada con entidad, David. Aquí están. Y don Miguel Amado, el presidente Zelaya, que viene. No, familia. Dije. No, pues que tenemos derecho a invitar. No entramos al juicio. Familia. No entramos al juicio. Aquí mismo se levanta acta. Le hacemos un llamado a la jefe de la Fuerza Armada que pare esta represión contra el pueblo y que asuman el control como militares que les corresponde. No pueden estar obedeciendo órdenes ilegales. Estamos entrando a un palacio de justicia que es independiente. Venimos aquí a acompañarlo porque no queremos impunidad. Estamos en contra de la impunidad, en contra de la corrupción, en contra de todo acto lesivo de la ley. Pero ustedes están violando la ley cuando le impiden al encausado entrar con su equipo de abogados. Un juicio público, oral y público, no es privado, y nosotros no hemos pedido en ningún momento que se haga privado. Hemos, en consideración, para mantener la tranquilidad, he pedido que se me permita ingresar con mis familiares y con un grupo de amigos, casi todos ellos, amigos míos personales, porque yo necesito seguridad también arriba. Juan Orlando Hernández dio una orden a otro poder del Estado para que metan a la cárcel a un periodista. ¿Y cuál es el delito de este periodista? Haber sacado cheques del Seguro Social que salían a nombre del Partido Nacional para financiar su campaña política. David Romero ingresó a la sala de juicio acompañado por 10 personas, entre ellas su esposa, algunos amigos, el señor expresidente Manuel Zelaya Rosales, diputado de Libre, Russell Tomé, también diputado del mismo partido. El Partido Nacional, la estructura y el liderazgo del Partido Nacional, creo que está consciente que Juan Orlando Hernández no es un proyecto. Y si usted ve la historia, jamás en la campaña de Juan Orlando Hernández participaron las figuras emblemáticas del Partido Nacional. Todos fueron relegados, porque era parte de la estrategia. Entonces, Juan Orlando Hernández no es un proyecto político del Partido Nacional, o sea, que nació de las entrañas del Partido Nacional. Juan Orlando Hernández es un proyecto político impuesto por los carteles de la droga. Si su hermano era el jefe de un cartel de la droga, desde el 2004 venía traficando con droga, el hermano de Juan Orlando Hernández. Entonces, cuando usted ve, y usted vea, meta la historia desde que Juan Orlando Hernández llega a la presidencia del Congreso, ¿cuál fue los movimientos que hizo? ¿Encaminado a qué? Persiguió a los capos. No, güey, se deshizo de la competencia, que fue otra cosa. No es que persiguió a los valles, no es que persiguió a los cachiros, traicionó a los valles, traicionó a los cachiros para quedarse ellos, el cartel de Occidente, con todo el mercado de la droga. Y esto más, dejaron de haber pistas clandestinas para habilitar pistas públicas financiadas por el Estado. O no le extraña a usted que en la Empira hayan abierto una pista en Celaque. O no le extraña a usted que en Choluteca, otro punto estratégico, abrieron otra pista. O no le extraña a usted que habilitaron la pista del Aguacate en Olancho. Abierta, o sea que ya no tienen que estar aterrizando las avionetas escondiéndose y con el riesgo de estrellarse, sino que aterrizan en la noche en pistas construidas por el Estado. Cada una de sus denuncias está debidamente sustentada. Contiene escrituras públicas, constitución de sociedades, hipotecas, préstamos, cuentas de ahorro y de cheque, de Inversiones del Río, de Inversiones San Martín, de Juan Orlando Hernández en Banco del Occidente, allá en Occidente, préstamos a la hija de Juan Orlando Hernández, préstamos a la señora Ana García de Hernández, préstamos a la empresa como tal, inversiones, todo eso, propiedades, ubicación de las propiedades, rubro a que se dedican todas estas empresas, todo eso lo vamos a presentar hoy. Y a propósito, también voy a presentar el recibo de los 5 millones que los cachiros le dieron a Juan Orlando Hernández para la campaña política. Es decir, le financiaron realmente. Le estoy diciendo, le vamos a presentar también hoy a la masa y le vamos a entregar el recibo que le entregó la comisión de campaña, firmada por la esposa del sobrino de Juan Orlando Hernández, el recibo donde la comisión de campaña de Juan Orlando Hernández recibió 5 millones de la Empira de los Cachiros, de la empresa Inremar. ¿De quién es Inremar? ¿De los Cachiros, sí o no?
¿Fue asegurada para los cachiros, sí o no? Bueno, 5 millones, dice, en efectivo, dice. En efectivo tiene cheque, tiene transferencia, efectivo y tiene en efectivo. Aquí, su servidor y esta casa de radio y este canal de televisión sostiene públicamente que el Partido Nacional de Honduras recibió fondos del saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social. No estamos diciendo que recibió un cheque de Seguro Social. Se lo voy a leer entonces. Expediente 72-214-2014 de la Fiscalía. Mire, dice aquí, folio 6. Folio 6. Le voy a demostrar al Partido Nacional de Honduras que sí recibieron, que los fondos que recibieron, folio 6, que recibieron fue dinero del Seguro Social. Dice aquí, después, y si quiere mejor véngase aquí, mire, de nuevo, para que vayamos, para que no le quede duda. Repito, asumimos nuestra responsabilidad y estamos dispuestos a ir a los tribunales de justicia mediante acusación, querella, lo que quiera presentar el Partido Nacional. Nosotros estamos dispuestos a ir. Vaya, queremos ver el equipo de abogados del Partido Nacional. Nosotros, de nuevo, públicamente, reiteramos públicamente que el Partido Nacional de Honduras recibió fondos sustraídos del Seguro Social, de los actos de corrupción del Seguro Social. Dice aquí, después de solicitar la información a las instituciones del sistema financiero nacional, a fin de corroborar hechos que fueron puestos en conocimiento de estas dependencias respecto a la constitución como comerciantes sociales de personas que actuaron bajo la dirección del señor José Zelaya Guevara, ex jefe de compras del Seguro Social, se procedió a procesar la información recibida, estableciéndose que en efecto cuentas a nombre de Copremed e Improme aperturadas en Citibank, y aquí voy a decirlo en mayúscula como dice el comunicado del Partido Nacional, repito para que no quede duda, se recibieron fondos que tiene su procedencia de líneas de crédito otorgadas por Banco Lafis y Banco Ficosa a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Repito, para que no quede dudas. Repito, para que no quede dudas. Repito, para que no quede dudas. Dice, a procesar la información recibida estableciendo que en efecto, en cuentas a nombre de Copremed e Improme, aperturadas en Citibank, se recibieron fondos, repito, que tienen su procedencia de líneas de crédito otorgadas por Banco Lafis y Ficosa a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y, repito, y de las mismas se procedió a emitir cheques a favor de diversas personas naturales y empresas. Repito para que no quede duda, y será la última vez que vamos a repetir esto, y la próxima vez que el Partido Nacional nos quiera desmentir, vamos a decir que son mentirosos. Repito, fondos de líneas de crédito otorgadas por Banco Lafis y Banco Ficosa a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y de las mismas se procedió a emitir cheques a favor de diversas personas naturales y empresas. Ahora bien, venga para acá. ¿Cómo fue esta operación? Vamos a ver, compañeros, si me saca me pone en recuadro. Gracias, hombre. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Si este dinero no era el Seguro Social, ¿de quién puta será el dinero entonces, hombre? Yo voy a la cárcel en este momento. Voy
privado de libertad no porque soy un delincuente, solamente porque he peleado por la libertad, por el derecho a informar, por el derecho que usted esté informado y que sepa de los actos de corrupción. Atención, estamos en este momento en compañía de David Romero. Ya han llegado los camiones, se han apostado frente a los estudios de Radio Globo. Ya están entrando, están tocando los portones y estamos en este momento invitando a todas las personas que se encuentran en este momento en la Maxi que se acerquen a Radio Globo porque la situación en este momento sí que es de emergencia. David, estoy con vos. Gracias, en este momento está rompiendo las puertas. Ahora escuchen, ustedes están rompiendo la puerta para venirnos a capturar en este momento. Estamos aquí en Radio Globo, en este momento nos vienen a capturar. Están rompiendo las puertas, escuchen ustedes. Última hora están rompiendo las puertas en este momento para venir a capturarme en este momento. Óigase bien, escuchen ustedes cómo están rompiendo las puertas los militares, la policía, para venirnos a capturar por órdenes de Juan Orlando Hernández. Si tenemos un micrófono en este momento, Ronald, o si se puede escuchar, por favor. Están en este momento tocando la puerta de hierro que tiene Radio Globo. Justamente en este momento le están tocando, están tratando de abrirla por la fuerza. Ustedes pueden escuchar en este momento. Aquí nos encontramos nosotros con don David Romero. Aquí nos encontramos con don David Romero en este momento, pero están tratando de abrir los portones, tocan y están tratando de forzarlo para entrar con violencia aquí a llevarse a David Romero. En este momento han roto los portones, vienen a capturarnos en este momento aquí. Aquí vienen en este momento a capturarnos directamente vienen a capturarnos, pueden ver ustedes las antibotines y todo lo demás que nos vienen a capturar aquí en este momento. Aquí nos vienen a capturar en este momento. Aquí quédate, David. Aquí quédate, David. Aquí quédate. ¿Verdad? Aquí quédate en este momento. Sí, señor. Yo solo cumplo una orden. Esta es la orden de allanamiento. Sí, señor. Y ahora se va a proceder a ejecutar la orden. Le pido que por favor no me papá. Sí. Procedamos. No traigo armas. ¿Verdad? Sí, señor.
venimos a hacer esto con todo respeto, con todo el orden posible. Me desarmo, ¿verdad? Y quiero que se ponga a orden de la autoridad que corresponde y sigamos el curso normal de la zona. Bueno, en este momento, señor, en este momento se nos captura. Sí, me creo, es que nunca está viendo, ¿verdad? Imágenes completamente en vivo. Bien, escucharon ustedes todo. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Aquí estamos de nuevo, después de observar esas imágenes que nos reencuentran con la historia, que nos ayudan a edificar memoria, esa memoria a la que le apostamos desde el programa Educación Popular y desde el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras. Sin duda tenemos muchas memorias que compartimos
con don David Romero Elner, el luchador contra la corrupción en Honduras, el luchador que logró mostrar a la comunidad internacional y nacional como un régimen sin escrúpulos, como las ratas, lograron saquear más de 7.000 millones de lempiras en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. David Romero, valientemente, tal cual era, denunciaba la monstruosidad de los que hoy dirigen el Estado. Terminar con la vida de compatriotas, saqueando un centro sanitario, un centro que le garantizaría la salud a nuestros compatriotas, no podía pasar por alto. El periodista David Romero Elner, que marcaba diferencia en el ambiente nacional frente a un periodismo coludido con un régimen acostumbrado a ponerle precio, a ponerle tarifa a comunicadores sociales y periodistas para que no dijesen lo que realmente aquí acontecía. David Romero visibilizaba la corrupción del Seguro Social, visibilizaba el daño que se le causaba al pueblo hondureño asesinándolo ante la ausencia de medicamentos, de médicos y de asistencias en ese centro de seguridad social. David Romero visibilizaba el monstruo encarnado en quien dirigía el Estado. Como consecuencia de dichas denuncias y de haber indicado que el actual régimen se encontraba atrapado, articulado con el crimen organizado y con el narcotráfico, se iniciaban procesos de persecución en contra del periodista David Romero Elner. Procesos de persecución que darían lugar a una sentencia histórica. Más de 10 años de prisión bajo el supuesto de dañar la personalidad y la imagen de una funcionaria pública. Hechos sin precedentes. La dictadura mandaba un mensaje a los medios de comunicación social, a los trabajadores de la comunicación, que son los comunicadores sociales y los periodistas, de que aquí nadie podía atreverse a desenmascarar las corrupciones que ellos instalaban y que provocaban la muerte de miles de compatriotas. Muertes que hoy se evidencian aún más en tiempos de COVID-19. Se construye el diseño de colocarle un bozal a la voz que se alzaba en contra de las corrupciones, en contra del golpe de Estado, en contra del rompimiento de la institucionalidad del cual hoy sufrimos todas las consecuencias. Consecuencias que están en el hospital donde no hay medicamentos. No podemos olvidar la solidaridad del compañero David Romero Elner cuando nuestro hermano Juan Carlos Argeñal era asesinado aquel 7 de diciembre de 2013. La primera comunicación que nosotros recibimos en términos solidarios por parte de la prensa fue la del compañero David Romero Elner, porque asesinaban a su corresponsal de TV Globo aquí en el departamento del Paraíso, y lo asesinaban por luchar contra la corrupción como él también lo hacía. Sin duda, eso no lo vamos a olvidar, don David, como no vamos a olvidar unos días antes que usted había estado aquí en la ciudad de Daní con nosotros en el cierre de la campaña de la compañera Xiomara Castro de Celaya. No vamos a olvidar su alegría, su pasión mostrada en esa tarima cuando nos encontrábamos en ese espacio y que su servidor servía como maestro de ceremonias del evento. No vamos a olvidar cómo ese lunes siguiente a la concentración, usted se llenaba de orgullo por el trabajo que nosotros habíamos realizado ese día. No vamos a olvidar, don David, que siempre que tocamos sus puertas, usted nos abrió las puertas de la Radio Globo para denunciar la impunidad que aún se mantiene en el caso de Juan Carlos Argeñal. Sin duda, vivimos tiempos de ratas, tiempos de asesinas ratas que terminan con la vida de comunicadores sociales como Juan Carlos Argeñal.
como David Romero Elner y como tantos otros más. Ratas que asesinan al pueblo hondureño como asesinaron a don Agustín Díaz. Porque cuando no hay medicamentos en los hospitales, cuando no hay condiciones de bioseguridad dentro de los hospitales, cuando no hay condiciones para garantizarle la vida a un pueblo, es desde el Estado que se asesina a ese pueblo, como lo efectúa este Estado criminal de Juan Hernández Alvarado. Un Estado criminal que está edificado fundamentalmente, como lo dijimos en el programa de la semana recién pasada, por ratas sin vergüenza, ratas sin escrúpulos. A continuación, les presentamos el comentario editorial del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras. A continuación presentamos nuestra opinión editorial. El atraque en cadena. Los símbolos de las ratas gigantes, esos roedores depredadores con gran capacidad de enfermar la sociedad, con sus orines mortales y con su extraordinario sentido de la fuga ante el peligro, salieron simbólicamente a las calles esta semana. La marcha de las ratas fue llamada a esta protesta por los sectores organizadores de la caravana en Tegucigalpa. ¿Dónde está el dinero?, fue la frase viral que transmitieron las personas que conformaban el desfile de vehículos en la capital, inconformes absolutamente con la gerencia de la pandemia producida por el COVID-19. Esa movilización ocurría mientras la muerte avanzaba tocando puertas de periodistas conocidos, de mujeres resistentes desconocidas, de artistas reconocidos y de seres humanos extraordinarios que no pudieron contra el virus. El virus está entre nosotros, en las salas de los hospitales y en las calles. Es un virus asociado a la corrupción, al militarismo, al miedo, a la insolidaridad, a la miseria humana. Es un cóctel verdaderamente mortal. Una lista de seres queridos, de compañeras, de amigos, defensores, de vecinos de nuestras contrapartes locales, de seres extraordinarios, no ha podido contra la adversidad agravada por un sistema de salud abandonado. Unos hospitales despojados del presupuesto público que hace 10 años fue entregado a los chafas inútiles, represores al servicio de la dictadura. A propósito de los militares, están seriamente comprometidos después del saqueo a la sede del Perro Amarillo, un equipo de comunicación independiente crítico de los bancos que aprovechan la crisis, y están comprometidos en el allanamiento de la sede de Así Participa en Choluteca y en la vigilancia de otras organizaciones sociales críticas de la dictadura. Es lamentable que, durante esta pandemia, los servicios secretos de las fuerzas militares que controlan el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad hayan desplegado escuadrones de la muerte en todo el territorio nacional para el control de la oposición social. Son los militares quienes controlan el puerto de atraque del buque turco que transportaba una carga de circo el viernes anterior en Puerto Cortés, que las autoridades del Sistema Nacional de Riesgos llaman hospital móvil, uno de 95 hospitales provisionales que prometió la dictadura en febrero pasado, y que ahora son controlados por los uniformados de verde olivo. No hay palabras definitivamente para definir el momento triste que sufre Honduras, con una dictadura miserable de delincuentes ladrones que han desperdiciado más de 600.000 millones de lempiras en nombre del pueblo abatido por el COVID. Han provocado a la fecha cerca de 1.000 muertes que eran evitables. De este genocidio son responsables el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Centroamericano y los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, que prefirieron desde 2013 instalar en el poder un cártel de crimen organizado bajo su control y no un gobierno popular que habría cambiado las prioridades. Mientras tanto, ese Ministerio Público, cómplice de la impunidad, no mueve las investigaciones de los hechos criminales de los últimos 11 años
incluyendo los ataques y asesinatos contra periodistas, activistas sociales, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Mientras la atención se centra en lo que trae el buque para gritar a coro, ¿era cierto que venían los hospitales?, se tiende a olvidar las preguntas de fondo. ¿Tenía idea Inves de lo que estaba comprando? ¿Consultó a un equipo de médicos especialistas? ¿Consultó a un equipo especializado de arquitectos e ingenieros civiles, eléctricos, sanitarios, industriales? ¿Corresponde el precio de compra con la calidad recibida y con los precios de otras empresas? ¿Vienen 2 hospitales o solo uno? ¿Son realmente hospitales o solo son contenedores para hospitales? ¿Se hicieron las previsiones necesarias para tener listos los terrenos en donde se instalarían los hospitales con todos los requerimientos? ¿Se consideró el tiempo que duraría esa preparación? ¿Se consideró que llegarían en época de lluvia, en la que sería muy difícil la construcción de obras? ¿Vienen totalmente equipados con la estructura sanitaria para asegurar su instalación completa? ¿Vienen totalmente equipados con camas, plantas de oxígeno, equipo de monitoreo y todo lo requerido, tal y como aseguró el señor Bográn, empleado de Juan Orlando Hernández? ¿Dónde están los otros hospitales si en la misma fecha se compraron 7? ¿Por qué el señor Bográn no tiene idea de cuándo llegarán los otros hospitales si él los compró? Y la gran pregunta, ¿el señor Hernández tuvo conocimiento y aprobó esta compra tal como declaró el señor Bográn? Demasiadas preguntas y ninguna respuesta. Demasiado atraque. Todas las estaciones de transmisión pueden volver a su programación habitual. Buenas noches. De leyendas, canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Después de escuchar el editorial del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, no reflexionar es una irresponsabilidad. Sin duda, el desafío es grande en una sociedad que presenta altos indicadores de pobreza, en una sociedad donde las migraciones o expulsiones demográficas están a la orden del día. Los hondureños y las hondureñas siguen yéndose fuera del territorio nacional y eso no le importa a las ratas. Eso no les importa a los saqueadores del erario público que de manera diferente lo saquean hoy. Hoy lo hacen sin la más mínima vergüenza. Si hay algo que diferencia a estas ratas de ratas anteriores, es que las ratas anteriores parecían tener vergüenza. Sino recordarles al menos lo del Banana Gate, donde después de ese escándalo, la rata mayor o el gato depredador de los recursos del Estado renunciaba a la magistratura de la nación, a ser jefe del Estado. Pero hoy estos no tienen pena. Hoy estos reconocen de que son ratas y que se justifican su carácter de ratas porque las condiciones de pandemia, indican ellos, los obligan a ser ratas. Un medio de comunicación nacional que precisamente hemos vuelto a monitorear porque efectúa cuestionamientos diferentes a los que hacen otros medios oficiales en este país, pues increpa, cuestiona a la actual ministra de Finanzas de este país. La Secretaría de Finanzas es la Secretaría del Tesoro, es la Secretaría de los Recursos, es la Secretaría en la que se definen cómo se administran y cómo se hace uso de los recursos fundamentales. Todos y todas conocemos el cuestionamiento que se ha hecho al uso de los recursos destinados a la pandemia, donde el régimen ofrecía la edificación de 92 hospitales que aún no llegan al territorio hondureño.
Apenas llegaron 2 caparazones de los mismos, resguardados, como indica el editorial de COFADE, por militares coludidos a las corrupciones que emanan de tal régimen, porque ellos son parte del régimen. Llegaron 2 caparazones, pero los 92 hospitales no llegan aún. Pero la ministra de Finanzas, sin pena, sin la más mínima vergüenza, indica que ellos únicamente cumplen órdenes y que las órdenes vienen de arriba, vienen del hombre que preside el Ejecutivo, y que lo hacen de esa manera para evitar precisamente procedimientos engorrosos que eviten la atención adecuada de la población en tiempos de pandemia. Estamos ante la presencia de ratas inescrupulosas. Ratas que hoy representan lo que queda de institucionalidad en un país señalado allá en Nueva York como un narcoestado. En un país señalado por medios de comunicación internacionales que es dirigido por un hombre vinculado al crimen organizado. Sin duda estamos viviendo tiempos críticos, no solamente por la pandemia. Vivimos tiempos críticos como consecuencia de la profundización de un modelo económico que edificó más pobreza, más miseria, menores oportunidades para los de abajo para accesar a posibilidades de educación, de salud, de comunicaciones, etc. Sin duda vivimos tiempos críticos como sociedad. Ante las pandemias adicionales al COVID-19, la pandemia de las ratas que nos hacen mucho daño. Las ratas hoy se encuentran por todas partes. En las distintas instituciones del Estado encontramos ratas, pero tienen un prototipo que las identifica, y es la inexistencia de pena o de vergüenza. A continuación, yo quiero invitarlo a usted, a nuestro auditorio, a que pueda observar lo que desde ese medio de comunicación nacional se efectúa precisamente evidenciando a las ratas, a la rata Bográn, a la rata ministra de Finanzas y a la rata mayor. Ratas que pareciese que viven en el país de Alicia. Una rata que edifica una cultura de sueños donde a diario nos quieren instalar en nuestro imaginario que sus políticas públicas para hacerle frente al COVID-19 son apropiadas. Donde aquí los porcentajes de muerte no superan el 3%. Y que como tal, los recursos están bien empleados, aunque todos sabemos que no están bien utilizados. Y eso es evidente. Eso es claro y es preciso, porque en los hospitales no hay medicamentos. En los hospitales no hay ni siquiera para los doctores mascarillas apropiadas. Y qué decir de medidas de bioseguridad adecuadas. No hay camillas, no hay tanques de oxígeno, no hay los más mínimos insumos para hacerle frente a la crisis. Pero las ratas, desde ese medio de comunicación nacional, no ocultan la realidad. Y es que la corrupción se instala desde la rata mayor. La corrupción se instala con el visto bueno del hombre. La corrupción se instala con el visto bueno del que usurpó el poder y que desde otros medios de comunicación no se atreven a indicar dichos señalamientos porque están coludidos con esa ley de fomento a las telecomunicaciones que les garantiza publicidad, que les garantiza exoneraciones en materia de pagos de impuestos, pero que también encubre muertes en este país. Veamos lo que se indica a través de ese medio de comunicación nacional vía funcionaria pública, si así se le puede llamar, que sin la más mínima vergüenza presenta que ellos únicamente cumplen órdenes de ratas, supeditaciones de ratas. Buenos días, querido Marco. Mire, acabo de hablar con el presidente. Yo le propuse que todo lo que son insumos y temas de vinculados al tema de salud, todo,
lo compremos a través de Inves. Y me dijo que sí, porque es que lo demás es una dispersión y tengo otros fondos externos listos y entonces unos quieren hacer una cosa, otros otro, lo de los bancos otro. Entonces, pues esa es la instrucción del presidente, estoy tocando base con usted. Mis dos viceministros también están trabajando en ver cómo se articula todo ese desorden de cosas que se están y se quieren comprar, pero quería tocar base con usted, ¿verdad? Pues esa es la orientación que me dio el presidente. Cuando pueda, me avisa, hablamos. Y lo otro, una vez establecido el plan de adquisiciones y los recursos requeridos y desembolsos, que vamos a estar trabajando, porque hay un grupo, entiendo yo, que está trabajando ahora ya en eso, porque eso fue lo que el presidente instruyó. Una vez que revisemos usted y yo ese plan, le demos lógica, le demos racionalidad, y vamos a coordinar, yo voy a coordinar directamente con usted, Marco, ¿verdad? Y para evitar pues que por acá, la dispersión, y para poder tener los insumos a tiempo. Entonces quedo pendiente de usted, le mando un gran abrazo. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Sin duda, los altos niveles de cinismo que nosotros observamos en personajes gubernamentales a la orden del hombre ya no nos inmutan, porque nos acostumbraron a sus corrupciones y a sus faltas de vergüenza. Faltas de vergüenza que se edifican desde el ejemplo que nos da el primer ciudadano. Un hombre que a través de los programas de educación popular le hemos demostrado que nos ha enseñado a no tener palabra. Él se comprometió ante la ciudadanía hondureña, llevó a un periodista de los más reconocidos en este país, de los medios oficiales, por supuesto, de esos que están dominados por la ley de fomento de telecomunicaciones y subordinados a esa ley de fomento de telecomunicaciones, llegó a Casa de Gobierno y él se comprometió en que no se iba a reelegir y que en enero del año siguiente iba a entregar el poder. Hecho que no sucedió. Pues han aprendido a no tener palabra, a mentir sin escrúpulos. Pero si hay algo que hay que reconocerle a la funcionaria de finanzas, es su sinceridad. Sinceridad en el sentido de que reconoce que ellos solo cumplen órdenes y que el bandido es el que da las órdenes. Al menos eso es lo que nosotros interpretamos. Pero llama la atención aquí en el programa de educación popular cómo el primer ciudadano de la patria, el que ocupa la silla presidencial, ya sabemos que la ocupa de manera usurpadora, ya sabemos que usurpó ese cargo porque no ganó las elecciones, porque hicieron un inmenso fraude. Pero nos llama la atención los altos niveles de cinismo cuando indica el hombre que se inventó que había sido afectado por el COVID-19 y que pareciese que la estrategia no le funcionó mucho porque casi de inmediato apareció en escena nuevamente porque nadie le creyó, pues ahora dice que son malditos los que hagan uso de los dineros en tiempos de pandemia, que son malnacidos y que todos los demonios los van a castigar. ¿Pero cuáles demonios? Me pregunto yo. Si los demonios él los controla. Cuando él invocó frente a la crisis que él enfrentaba de altos niveles de impopularidad, la pandemia, porque necesitaba algo que hicieran olvidar su existencia, que él era el problema, pues los demonios le escucharon y vino la pandemia. Pues ahora implora a los demonios que él controla que se ensañen contra los que saquean los dineros para hacerle frente a la pandemia. Yo creo que si existe justicia divina, tal cual pienso, porque terrenal no existe, este hombre las tiene que pagar.
y las va a pagar. Pero es impresionante la manera en que se expresa. Es un artista, Juan Hernández. Y eso nos lo demostró cuando edificó la imagen del hombre afectado por la pandemia. Hoy retoma su papel artístico porque ha sido un artista de primera. Imagínense, primero, antes de aparecer afectado por la pandemia, empezó a lucir con el pelo grisáceo, blanco, engendrando preocupación que le afectaba. Hoy se mantiene igual, con barba y pelo blanco, preocupado por los ladrones en tiempos de pandemia. Escuchemos las declaraciones que hace Juan Hernández a un medio a su servicio, a un medio de comunicación que no le cuestiona a Juan Hernández que no hayan medicamentos en los hospitales públicos y que dejen instalado en el imaginario de los hondureños que tenemos un hombre prófugo y que los bandidos son los que administran con él el Estado, pero que él es honorable, que él es un hombre preocupado por la gente y que vergonzantemente al lado de él existe uno que otro bandido, pero que esos bandidos van a ser castigados y van a recibir la justicia divina. Veamos, escuchemos lo que dice Juan Hernández. También advertimos que no íbamos a tolerar malos manejos o falta de transparencia en la crisis, porque cada quien es responsable de sus actos ante la ley y todos tenemos que rendir cuentas de cada centavo. Esto aplica no solamente para personas nacionales, sino también extranjeras. Y también yo lo dije antes, que serían unos malnacidos aquellos que se aprovecharan de esta crisis para enriquecerse, porque el servidor público o el empresario que actuara al margen de la ley, que abusara de esta emergencia sanitaria, tenía que ir a parar a la cárcel. Lo dijimos clarito para todo el mundo. Todo el mundo está advertido. Y también yo le decía a la gente de aduanas hace unos 2 o 3 días, ¿cuál es el problema si el AATIC, si la Procuraduría, si cualquier otro quiere ir a ver ese desaduanaje? Ustedes guarden las medidas de seguridad porque en los puertos siempre existen protocolos y eso. Pero de ahí que cada quien se vaya con una cámara, que vayan contando tornillo por tornillo, pieza por pieza y que lo hagan en tiempo real. ¿Cuál es el problema? Si eso más bien abona. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Es increíble lo que pasa. Es increíble lo que nos sucede. Aquí hemos tenido motivos inmensos para que el pueblo hondureño proteste. Pero han edificado un diseño de miedo que nos ha inmovilizado. Como empiezan a construir hoy un diseño que empezamos a escuchar en medios de comunicación a su servicio, de criminalización de los procesos electorales en tiempos de pandemia. Yo sé que no andamos para andar construyendo campañas. Yo sé que la pandemia nos tiene en shock a los hondureños y a las hondureñas. Yo sé que no es tiempo de hablar de elecciones, pero me llama la atención que desde un medio de comunicación nacional se empezó a edificar desde la presente semana tal cual diseños de cinismo y de inducción que instala este régimen, de que para llevar a cabo procesos electorales se requieren más de 20.000 millones de lempiras. Aquí, desde el programa Educación Popular, nosotros hemos indicado que si se reducen las correcciones, pues a lo mejor podrían disminuir a 10.000 millones de lempiras. Y tal cual indica un compañero amigo de Progreso, Bartolo Fuentes, y nosotros imitamos el modelo que se pone en práctica en Argentina, solo para ponerlo a manera de ejemplo,
pues se reduciría en un 50% más. Y los costos por ese proceso electoral, pues yo creo que no llegarían ni a los 5.000 millones de lempiras, que son necesarios en tiempos de pandemia, pero también es necesario deshacernos de esta banda de ratas. Ratas que no tienen vergüenza, ratas que son inescrupulosas, ratas coludidas históricamente con la corrupción. Pues me llamó la atención cómo desde la presente semana, a través de un medio de comunicación, se empieza a edificar un entorno que justifique la suspensión de los procesos electorales, porque hay que priorizar la pandemia. Todos estamos de acuerdo que los recursos del Estado deben de priorizarse para hacerle frente a la pandemia. Y yo le pregunto a usted, recientemente se presupuestaron más de 100.000 millones de lempiras para hacerle frente a la pandemia. Y aquí hemos indicado que no sabemos dónde están dichos dineros, porque en los hogares o en las familias de los más pobres no están, en los centros hospitalarios, centros de salud tampoco están. Pues a uno lo que se le ocurre, después de haber observado las declaraciones de la secretaria de Finanzas, después de haber escuchado la semana recién pasada a don Adolfo Facusé, es que esos dineros están en las cuentas de algunos funcionarios públicos. Y como dijo la ministra de Finanzas, pues las órdenes vienen de arriba, las órdenes vienen de casa presidencial. Pues a los que les preocupa el uso de los recursos y que dicen que los demonios van a hacer que la paguen porque es una injusticia apropiarse de lo ajeno en tiempos de pandemia, ahora también les preocupa el tema del uso de los recursos para el proceso electoral. Y es que realmente tiene que preocuparles, porque un proceso electoral transparente garantizaría la salida de las ratas. Presumimos que usted no votaría por ratas en tiempos de pandemia, salvo que sea masoquista y quiera que las ratas le sigan robando lo que a usted le pertenece. Hay un video que pareciese hecho para Honduras, pero tengo la obligación de indicarle que la realidad hondureña no es muy diferente de la realidad de América Latina. Realidad de corrupciones, realidad de saqueos, realidad de indiferencias. Los corruptos aplauden al que señala a los corruptos, como quien dice no es conmigo. Pues ese video, que se encuentra en distintas redes sociales, es el discurso de un niño que se presenta al hemiciclo legislativo a cuestionar las corrupciones. Y los que más le aplauden, pues son los que están presentes en ese escenario, corruptos, y que no serán por aludidos. Pues igualmente, el primer funcionario, el primer ciudadano de este país no se da por aludido cuando hablan de las corrupciones. Pareciera que una característica fundamental de la clase política de este país es no darse por aludido cuando lo atacan frente a las corrupciones que realiza. Esa clase política que no tiene vergüenza, que está en distintos lugares del orbe, pero que en Honduras pareciese que es feliz, porque sabe que las instituciones del Estado que están a cargo de administrar justicia, ellos las controlan. Pues ellos elaboran las leyes, ¿verdad? Ellos las controlan. Y a este funcionario, que actualmente preside el Ejecutivo, le tocó administrar los tres poderes del Estado, porque él pone la Corte y él también coloca al presidente del Congreso Nacional, porque ha comprendido que vivimos en una sociedad de corruptos y que tenemos una clase política que tiene precio, una clase política que tiene cola, que la sabe el hombre de casa de gobierno, y aprovechando de esas colas, pues les pone un precio a las decisiones que deben tomar desde ese Congreso Nacional. El niño no se refiere al Congreso Nacional de la República Hondureña, es un escenario latinoamericano, pero pareciese que estamos hablando de Honduras. Veamos el discurso edificado por este joven que pareciera dedicado
a la actual administración, al actual Congreso, a los actuales poderes del Estado. Hoy tengo el agrado de presentar el tema Transparencias y medidas contra actos de corrupción. Todos estamos atónitos ante la corrupción, la ausencia de valores que levantan la ola de violencia en nuestro Estado. ¿Cuántos de los aquí presentes no hemos gritado? Ya basta de asesinatos, secuestros, violaciones y robos. La corrupción es uno de los grandes males del mundo. Se ha convertido en uno de los principales obstáculos que impiden el crecimiento de los pueblos y de la historia. Hemos tenido gobiernos que se han servido del abuso del poder y la impunidad. Los pueblos se han manifestado en contra de los malos gobiernos que han padecido guerras civiles, revoluciones, movimientos armados y distintas manifestaciones populares. Han sido los medios de expresión para reclamar la libertad y la justicia. Sin embargo, hoy en nuestros días, políticos y gobernantes hacen hasta lo imposible para conservar sus privilegios, sin importar la miseria por la que estamos pasando los pueblos en México. Ya no nos sorprende escuchar a diario en los noticieros que es inútil luchar contra la corrupción, ya que nuestras autoridades de todos los niveles protegen y cubren a todo aquel que con dinero o poder haga una atrocidad en contra de un ciudadano o de la sociedad. La delincuencia en Quintana Roo es una cachetada, un insulto para los que amamos esta tierra. Ejecuciones, levantones, violaciones y lo más triste, el robo descarado e impune de Roberto Borges. Y me pregunto, ¿qué están haciendo nuestras autoridades? Si alguno de los aquí presentes hubiera robado una gallina para alimentar a su familia, ya le hubieran dictado sentencia por 10 años de prisión. Tú, diputado o diputada, ¿qué haces que no legislas para ponerlo tras las rejas? ¿Tienes miedo o ya te llegó al precio? Es una vergüenza nacional que se tengan que enviar 100 carros de policía para desalojar a gente que construye una casa en un terreno de 15 por 20 metros, esperándose al patrimonio de su familia. La incongruencia. Borges invade, vende y regala terrenos descomunales a familiares y amigos. ¿Y a él? ¿Quién lo molesta? Por esa razón, diputado, ¿por qué no haces tu trabajo y legislas en bien de tu pueblo, que es quien te puso ahí para velar por sus intereses? ¿O es que pagaste por sus credenciales y ahora solo te interesa recuperar lo invertido? ¿Aceptando sobornos? Perdón, público, me emocioné. Pero si me ofrecen una lanita a los que les dolió o llegó, cambio mi discurso por halagos. Tenía que decir la realidad, si no después se van y no los vuelvo a ver. Es triste darse cuenta de que la sociedad completa ha hecho de la corrupción un estilo de vida que no discrimina ni edad, sexo, religión o etnia. ¿Cuántos no la practicamos? Que si Pedro dice, no te lleves con Carlos porque me cae mal, si me apoyas, invito el desayuno. O, Poli, ¿cuánto y no me ponen la infracción? O que las televisoras más grandes únicamente transmite lo que al que está sentado en los pinos le conviene. Sin embargo, de nada me sirve mi participación si solo me dedico a mencionar lo que toda persona sabe. Ya basta de gobernantes y políticos corruptos, merecen el desprecio de los pueblos. Hay que decir, la corrupción está metida en todos los sistemas. Compañeros, quiero exhortarlos a que formen parte de los que dicen no a la corrupción. Nos corresponde cambiar el mundo con alegría, con la práctica de buenos valores y con firmeza. Padres en el núcleo familiar, se forman las bases, se forma la actitud que tendremos hacia la vida y la sociedad, que los necesitamos unidos para aprender a volar con vuelo seguro. Maestro, también de ti necesito compañerismo, educación y esfuerzo, tolerancia y respeto. Si exigimos también, tenemos decisiones de dar. Seamos ciudadanos activos de los cambios reales y emprendamos con energía el papel que nos corresponda. Gracias. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Venimos de ese emotivo mensaje presentado ante el Congreso mexicano por ese niño
con facciones nativas, con facciones aborígenes, que le reclaman a un Congreso Nacional al servicio de los grupos económicos, al servicio de una clase social, las corrupciones históricas que le han instalado. Pareciera que se trata del Congreso Nacional de la República de Honduras, donde una banda secuestró al mismo, una banda que puso a disposición de su dictador más de 100.000 millones de lempiras, una banda que construyó alianzas desde adentro para acumular capital a costillas de la muerte del pueblo hondureño. Una banda representada en una institución política que hace alianzas con otras instituciones políticas para lograr esa mayoría en el Congreso Nacional de la República y así destinar recursos bajo el supuesto, que es una realidad objetiva, la pandemia, de que la pandemia requiere ser atendida y frente a ella aprovecharla para desde la pandemia continuar con sus corrupciones históricas y acumular inmensas masas de capital y depositar sus dineros en bancos de Honduras o bancos fuera del país sin importarle la muerte de nuestros compatriotas. Una dictadura que termina a diario con la vida de cientos de hondureños, una dictadura que expulsa a miles de compatriotas todos los años porque no le brinda las oportunidades que debe de edificar un Estado que fue edificado precisamente para darle felicidad a este pueblo. Todos y todas sabemos que la administración que hoy dirige el Estado, que los usurpadores que hoy dirigen el Estado no le dan felicidad a este pueblo. Desarticulan las familias al expulsarlas, asesinan a nuestro pueblo cuando se roban los dineros destinados para la pandemia, asesinan a nuestro pueblo cuando se roban los dineros destinados a la pandemia. Son asesinos, son sicarios, son inescrupulosos. Ellos asesinaron a David Romero Elner. Ellos están asesinando uno por uno a las oposiciones de este país. Ellos están asesinando a los de abajo que no tienen posibilidades de accesar a alimentos porque se roban los recursos de este pueblo. Sin duda, el mensaje del niño es más que elocuente. Para su servidor, Mario Argiñal, ha sido un gusto encontrarnos de nuevo en las pantallas del canal de televisión Vida TV. Pero para su servidor, también es un gusto dejarle en claro el desafío que nos deja instalado el periodista David Romero Elner. A lo único que le tiene miedo esta dictadura es a un pueblo en las calles. ¿Escucharon? A lo único que le tiene miedo esta dictadura es un pueblo en las calles. Si usted quiere honrar la memoria de David Romero Elner, tomémosle ese desafío, saquemos la dictadura, tengamos la valentía de no seguirnos descargando nuestras energías en las redes sociales que solo sirven para inmovilizarnos. Llenan el cerebro, lo cargan el cerebro y lo inmovilizan con tanta información. El mandato, la tarea para honrar la memoria de David Romero Elner y todos los asesinados por el régimen en tiempos de pandemia es salir a las calles, porque al único que le tiene miedo la dictadura, como dice el compañero David Romero Elner, porque David Romero Elner vive. La lucha sigue y sigue, pero la lucha va a seguir cuando demostremos en las calles que estamos siguiendo su legado. Y aunque parezcamos reiterativos, despedimos nuestro programa del día de hoy indicando a lo único que le tiene miedo la dictadura, haciendo propias las palabras de David Romero Elner, es a un pueblo en las calles. Nos encontramos en próximas ediciones del programa Educación Popular, si Dios así nos lo permite y los asesinos que dirigen este Estado nos lo permiten. Hasta la próxima. No callen. No tengan miedo.
No agachen la cabeza, porque cuando agachan la cabeza, el dictador tiene lista la guillotina para dejárselas caer encima y cortarles la cabeza. No permitan eso. No permitan eso. No lo permitan. Estamos de pie. Estamos de frente. Y vamos a dar esta batalla. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. A usted, Lidia. No deje caer la bandera. ¿Oyó? No la deje caer. Confío en usted. No como mi esposa. Como la periodista valiente que conocí. Como la luchadora. Como la incansable. No de pie atrás, Lidia. Héctor, no de pie atrás. La lucha no termina aquí. Que quede claro. A usted, pueblo hondureño, levántese. Levántese. ¿Qué está esperando? Levántese. Levanten las antorchas de nuevo. Recojan la dignidad que está botada en las calles y levántela contra este dictador. Entiendan que estamos frente a un dictador y a una dictadura. Solo ustedes como pueblo pueden derrocarlo. A lo único que Juan Orlando Hernández le tiene miedo es al pueblo en las calles y a nada más. Eso es lo único. Es el momento de levantarse. Entiéndanme que hoy soy yo, mañana van a ser ustedes, cualquiera de ustedes. Cualquier director de los medios que ustedes están representando va a hacer esto. Fíjense que el hecho de que nosotros hayamos iniciado todo este proceso de denuncia con documento en mano, nos ha llegado más información inesperadamente, increíblemente, pero información que jamás me imaginé que la íbamos a conseguir. Comprometedora con la corrupción de Juan Orlando Hernández, su esposa y su entorno familiar. Horrible. Se van a dar cuenta ustedes cómo este hombre, en términos de años, es el hombre más rico de Centroamérica ahorita en este momento. El destino de Juan Orlando Hernández y Ana de Hernández es el mismo destino de Fujimori, el mismito. Fujimori creó cárceles de máxima seguridad, terminó en una cárcel de máxima seguridad. Fujimori se fue a refugiar a Japón, evadiendo la justicia. Allá lo capturaron. Juan Orlando Hernández está negociando con Israel para irse a refugiar a Israel. En cualquier salidita, aunque sea a orinar, ahí lo van a capturar. O sea, al final el destino de Juan Orlando Hernández es la cárcel. Es la cárcel. A un dictador usted no le, a un dictador usted no le puede pedir nada. ¿Qué le dicen? El dictador es dictador. Y él hace todo lo que está a su alcance para poder sobrevivir. Es que el problema de Juan Orlando Hernández es el siguiente, es de sobrevivencia. O él o los otros. Y en ese tema, él va a entregar al que tenga, al primero que agarre. Reinaldo Sánchez, Eval Díaz, a la misma esposa, si es posible, la entrega. A la misma esposa Ana Hernández, que es la que está más comprometida, porque es la que firma todos los documentos. Si Juan Orlando Hernández se atrevió a ordenar que mataran a Lorena Herrera, su vicepresidenta, ordenó Juan Orlando Hernández que la mataran. Y si tienen dudas, ahí tengo la denuncia de ella interpuesta en Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, incluso a Odil Fernández, al CNE, a todos, donde Juan Orlando Hernández le ordenó que la mataran. A ella. Ustedes van a saber dónde Juan Orlando Hernández quiso montar una empresa generadora de energía, donde no se genera nada. Ustedes se van a dar cuenta cómo Juan Orlando Hernández compró otras tierras con un préstamo ficticio y que la hipotecó y luego la rehipotecó por 25 millones de lempiras, dinero que no se sabe dónde va a parar. ¿Habrá capacidad para pagar todo eso? Ya lo van a saber ustedes, no se preocupen. De todo eso se van a dar cuenta. Yo voy a estar preso, es cierto, pero ustedes se van a dar cuenta de todo eso. Se van a dar cuenta cómo es posible que hipotecó un apartamento, un piso, un condominio de los más lujosos en este país. ¿Cómo lo adquirió?
Pregunten a muchos de la gente que estuvo involucrado en el Seguro Social cómo repartieron pisos. Y si don Juan Orlando Hernández cree que no sabemos de los testaferros, claro que lo sabemos. Claro que lo sabemos. Sabemos cómo opera toda esta red de criminales. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, compa carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella,